Vamos sobre el episodio cuarto, Miguel. ¿De qué vamos a hablar ahora? Tenemos un tema controversial, muy controversial, y me imagino que algunas susceptibilidades van a ser heridas, yo creo, con el tema que llevamos hoy. Sobre todo las personas que están muy apegadas a la religión. Porque precisamente el tema de hoy trata acerca de una pregunta que ha venido tomando fuerza en los últimos tiempos, ante la cantidad de información que se maneja en internet, en redes sociales, información que ya estaba desde hace muchos años en libros, pero por la naturaleza del tema, pues no eran libros muy comerciales. Hace unos años hablar de estos temas de que vamos a hablar hoy, pues era motivo de excomulgar. La pregunta que nos trae aquí ahora ¿es el cristianismo solamente una copia de religiones anteriores? Esa es la pregunta que nos trae aquí ahora con este tema, con esta información que les traemos a nuestro auditorio. Pues vamos ahí, el día de hoy hicimos pues un cuestionario, ¿no, Miguel? Sí. Hicimos un cuestionario y pues vamos a ver, vamos a entrarle, vamos con la primera pregunta que dice, ¿solo en el cristianismo se da la naturaleza trina de Dios? Bueno, la naturaleza trina se refiere a la Santísima Trinidad, ¿no? Que el cristianismo es el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La respuesta es no. Es una idea que se manejó desde los tiempos de Hermes. Hermes Trismegisto, el 3 veces iluminado. De hecho, la imagen de Hermes más familiar es una cabeza con tres rostros, ¿no? Sí, no. Un rostro a cada lado y un rostro en el frente. También tenemos la Trinidad egipcia, Horus, Isis y Ra. Entonces, entre muchas otras trinidades, ¿no? Recordemos una cosa, el cristianismo es la religión, una de las religiones más modernas que existe. Apenas apareció hace 2000 años. O sea, excluyendo el Viejo Testamento, ¿no? Que son de 4 a 5,000 años más o menos. Pero estamos hablando de que la cuna de la religión, como la conocemos de todas las religiones, provienen de Sumeria. O sea, ahí fue el guión inicial, vamos por así decirlo. La base de todas las religiones que existen en el momento. Entonces, por esa razón encontramos similitudes, ¿sí? Es como si fuera la misma historia contada de diferente forma. ¿Fue Jesucristo el único Hijo de Dios encarnado como hombre, Miguel? La respuesta otra vez es no. Tenemos a Vishnu, Krishna, o sea, religiones anteriores al cristianismo. Y eso es por mencionar algunos, ¿no? Hay muchos otros dioses en el panteón de la antigüedad, ¿no? En el panteón de los dioses antiguos, que se supone que eran hijos directos de Dios, o sea, del Dios de cada religión. Entonces, en este caso, aquí se habla en el Viejo Testamento, se habla del Dios Jehová. En el Nuevo Testamento no se menciona, solamente dice Dios Padre. Entonces, Jesús, hago una aclaración, Jesús nunca usa el nombre Jehová. O sea, ¿cómo está el rollo ahí? O sea, ¿el Viejo Testamento es similar al Nuevo o cómo está el rollo ahí? El Viejo Testamento es la historia del hombre antes de Jesús. Ah, ok. Sí, y el patriarca es Moisés. El Nuevo Testamento se supone que es el Evangelio. Quiere decir las buenas nuevas. Entonces, en el canon bíblico hay 4 evangelios, nada más. Pero en realidad fueron escritos más de 80 evangelios. Sí, solamente que la iglesia solamente autorizó 4. ¿Bajo qué criterio? Quién sabe, ¿no? Jesucristo fue el único concebido por una mujer virgen, ¿viejo? No, claro que no. O sea, vamos a ver también en otra pregunta adelante que en el Kalevala de Finlandia se habla de la Virgen de Baki. En el Popol Vuh se habla de la Virgen Iskik, ¿no? Que engendró a una Puyex Balanqué en forma virginal. La Virgen Marjata. Sí. Entonces ha habido en todas, si no en todas, en muchas religiones anteriores se habla de la concepción virginal. Jesucristo fue el único crucificado por las autoridades de su tiempo por su ideología. No, claro que no. De hecho, la crucifixión era una tortura para ladrones y para todo eso. Vamos a decir que por su ideología tal vez, pero no fue el único. De hecho, Pedro, según la historia, también fue crucificado. Ah, sí. Simplemente que Pedro fue crucificado de cabeza, porque él se consideró indigno de ser crucificado de la misma forma que Jesús. Entonces el crucifijo de cabeza, que muchas veces se usa en la Iglesia Católica, o sea, no con la figura del hombre, ¿no? Pero sí una cruz con la parte de arriba más larga que la de abajo, está representando a Pedro. Entonces Pedro se supone que es el fundador. Pedro significa roca. Entonces en el Nuevo Testamento se supone que dijo Jesús, bajo esta piedra edificaré sobre esta roca edificaré mi iglesia.
refiriéndose a Pedro, el primer papa. Por eso la profecía de los papas, ¿no?, dice que el último papa se tiene que llamar Pedro. El último. Pedro el Romano. Se supone, según San Malaquías, que el último, que cuando esté el Papa Pedro el Romano, se supone que es el fin. No sé si el fin de la Iglesia Católica o el fin de los tiempos. ¿Qué respondería a aquellos que dicen que el cristianismo solo es una copia de religiones anteriores? Mira, es muy fácil decir que sí, pero tenemos que tener cuidado al decir eso. O sea, tenemos que analizar primero el contexto. Todas las religiones tienen un tronco común, como te decía hace un momento. Es la misma historia, contada en diferentes épocas, en diferentes lugares, a diferentes culturas, ¿no?, y con diferentes nombres. ¿Por qué? ¿Qué nos dice esto? Que los sucesos realmente ocurrieron. Quizá no en el orden cronológico que lo menciona tal o cual religión. Pero acuérdate de una cosa, que antes todo este conocimiento se transmitía oralmente, de padres a hijos, de los abuelos a los nietos. Entonces es muy difícil ubicar el tiempo exacto en que ocurrió, por ejemplo, el diluvio. Porque en textos más antiguos se habla del diluvio, en otras culturas. Incluso en pinturas en pinturas no rupestres, ¿no?, en pinturas que hay que se han encontrado en excavaciones, ¿sí?, se hace alusión al diluvio. Fíjate, Miguel, y de hecho las pinturas de Leonardo da Vinci esconden mucho código, ¿no? Sí, código se le puede decir, ¿no? Sí, mucho mensaje. Mucho mensaje, perdón. Simón. Sí, una vez me tocó ver un documental donde se enfocaron más en la pintura de la Última Cena. La Última Cena. Que le dan zoom, ¿no? Y se miran como unos platillos voladores así en el cielo. Sí. De hecho, pues se supone también que el apóstol que está a un lado de Jesús no es un hombre, es una mujer, según Fíjate. Es María Magdalena. Y la figura que forman, el ángulo que forman, pues está simbolizando el Santo Grial, que según la novela del Código da Vinci, ¿no?, y muchas investigaciones, no nada más de Dan Brown, se habla de que el Santo Grial era en realidad María Magdalena. Sí. ¿Por qué? Porque el Santo Grial se simboliza con una Y. Entonces la tradición nos dijo que era una copa, que era la copa en la que había bebido Jesús en la Última Cena cuando dijo: esta es mi sangre, ¿no? Sí. Ok, pero ¿qué significa cuando tú dices esta es mi sangre? Tú estás hablando de un hijo o de un hermano. Entonces, si tú simbolizas este símbolo, una Y, no nada más puede simbolizar una copa, puede estar simbolizando el vientre femenino. Y que tú digas que en ese vientre femenino está tu sangre. ¿Qué estás hablando? Estás hablando de un embarazo. Santo Grial, tú lo descompones, es sangre real, sangre de reyes, provenientes de la casta de David, del rey David.